En 1871 apareció en México La Linterna Mágica, una colección de 6 novelas escritas todas por el mismo autor, José Tomás de Cuéllar o Facundo, como era su seudónimo. Lo curioso es que semanas antes de que se publicara este proyecto, el autor no había escrito nada, y es que todo salió de una conversación con un amigo quien le sugirió que debería probar escribiendo novelas, y Tomás de Cuéllar le dijo: "Ah, sí, no hay problema". Lo que no pensó es que su amigo iba a regresar al poco tiempo, diciéndole que le había conseguido un trato y que de hecho ya se había anunciado que se iban a publicar 4 novelas nuevas. Entonces Tomás de Cuéllar, como le pidieron incluso el primer borrador de la primera novela para prepararla e imprimirla, pues él se puso las pilas, se desveló, escribió y al final todo fue un rotundo éxito. De hecho, 2 décadas después completó la hazaña con una segunda entrega de La Linterna Mágica, esta vez con 4 novelas, haciendo un total de 10 novelas de La Linterna Mágica. Hola amigos y amigas del mundo de ayer, yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de la figura y obra de José Tomás de Cuéllar, el creador de uno de los proyectos editoriales más ambiciosos y recordados del siglo XIX, La Linterna Mágica. José Tomás de Cuéllar nació en 1830 en la Ciudad de México en medio de una familia acomodada y en una época de posindependencia, donde los valores patrióticos y la defensa del país pues estaban a todo lo que daba. Y fue así que, como muchos jóvenes de su época, pues él se unió a las fuerzas militares y a los 17 años, en 1847, participó en la defensa del castillo de Chapultepec. Batalla famosa porque de ahí salieron los niños héroes. De hecho, él ganó una medalla de honor, pero en realidad quedó tan aterrorizado con la batalla que se salió de los militares y más bien empezó a estudiar pintura en la Academia de San Carlos y fotografía, que era el grandioso nuevo invento de la humanidad. Y un año después, en 1848, como a él le apasionaba la historia, se metió a estudiar letras y quedó fascinado con la literatura, y de ahí surgió su idea de ser escritor, más que nada porque a él le interesaba mantener, resguardar la memoria de este país naciente, pero también apuntar a aquellos elementos que se podían mejorar para progresar como sociedad y como país. Entonces él empezó escribiendo mucha poesía patriótica, también hizo teatro, novela histórica, novelas, artículos periodísticos que prácticamente él publicó en todas las revistas y periódicos del momento. También participó en sociedades literarias y por supuesto que por medio de lo que aprendió de pintura y fotografía, pues aprovechó sus artes visuales para hacer algunos trabajos menores. Y en 1871 apareció La Linterna Mágica, este proyecto titulado así en referencia a ser una fotografía o un retrato de la sociedad mexicana, porque el autor con sus novelas costumbristas pues buscaba mostrar las formas de pensar, los bailes, las fiestas, las tradiciones, las desigualdades sociales, entre muchos otros elementos. Y este megaproyecto a su vez estuvo inspirado en el proyecto francés del escritor Honorato de Balzac con su Comedia Humana, que es el título general que tuvo para todas sus obras, que prácticamente buscaban hacer lo mismo, pero con la sociedad francesa. Ya más adelante vamos a profundizar en la obra de José Tomás de Cuéllar. Volviendo a su biografía, en 1872 consiguió un trabajo diplomático en Estados Unidos y al final se quedó 2 décadas allá, ascendiendo y ascendiendo de puesto, aunque eso sí se tomó muchas libertades y vacaciones para regresar a México el mayor tiempo que le fuera posible. En 1890 terminó sus deberes e hizo una gira por Europa, y también en esa época aprovechó para sacar una segunda etapa de La Linterna Mágica con 4 novelas, y esta vez publicadas para México pero también para España. Finalmente él volvió a Ciudad de México, donde falleció el 11 de febrero de 1894 y sus restos se encuentran sepultados en el Panteón de Dolores. Pasando a la obra de José Tomás de Cuéllar, él escribió poesía, teatro, novela y artículos periodísticos, y su obra en general se puede dividir en 2 grandes momentos, y es que al inicio, con sus poesías y su teatro, él buscaba exponer los valores patrióticos, realzarlos, era muy romántico, siempre defendiendo a la patria y al nacionalismo, pero en el segundo momento, que eran sus novelas y sus artículos,
pues más bien hacía sátiras, es decir, obras cómicas para criticar a la sociedad y exponer elementos que había que mejorar como sociedad. Entonces él tuvo esta división y de hecho para la segunda etapa dos temas que casi siempre están presentes en todas sus obras son los siguientes, y es que número uno, él exponía mucho la gran desigualdad que existía en el progreso, porque mientras en la capital, digamos, la gente privilegiada pues tenía educación, tenía entretenimiento, tecnologías, la pasaban súper bien, pues el resto de la ciudad y también el resto del país tenía a una población ignorante, a una población con pocas oportunidades, analfabeta y con mucha desigualdad. Ese fue el primer tema que casi siempre está presente en sus obras, y el segundo es el hecho de que a pesar de que sí la capital tiene progreso, la gente privilegiada pues está avanzando, en realidad este progreso a la vez está corrompiendo a los jóvenes. Muchos se interesan en exponer a las figuras juveniles de cómo esta época de progreso pues los está afectando más que ayudarlos a mejorar y a construir una mejor sociedad. Así que muchos de sus personajes pues son eso, los libertinos, los que se entregan al vicio, para exponernos cómo el progreso pues en realidad no es tal para México y cómo podemos mejorar eso como sociedad. Así que estos fueron dos temas de los que él habló mucho en sus libros, pero vamos a ir hablando un poquito de cada uno de los géneros en los que escribió. Como la mayoría de los escritores, Tomás de Cuéllar comenzó haciendo poesía romántica, pero enfocada en defender los valores patrióticos, este país naciente llamado México, luego de siglos de estar dominado por España. Después él hizo teatro, que a decir de las fuentes periodísticas de la época, todas sus obras fueron un éxito, aunque lamentablemente de todo su repertorio, la única obra que se publicó como libro fue una llamada Deberes y Sacrificios, que otra vez una historia romántica enfocada en defender a la patria. Aún así, su obra de teatro más popular fue una llamada Natural y Figura, estrenada en 1866, que era una burla a cómo los ciudadanos de la capital mexicana se afrancesaban, es decir, tomaban costumbres, ideologías o maneras de ser de los europeos. Era una sátira que fue muy conocida y que de hecho existe la leyenda de que el propio Maximiliano de Habsburgo se vistió de ciudadano común para ir a ver esta famosa obra de teatro. Después Tomás de Cuéllar pasó a la novela. Él, estando en San Luis Potosí, publicó una novela histórica llamada El pecado del siglo y una primera versión de la novela Ensalada de pollos, que va a ser la que inaugure su Linterna Mágica. La Linterna Mágica, este proyecto dividido en dos etapas, primero 1871-1872 y después 1889-1892. En la primera etapa se publicaron 6 novelas, que fueron Ensalada de pollos, Gabriel el cerrajero o Las hijas de mi papá, Historia de Chucho el ninfo, y Solina la exfigurante, Las jamonas y Las gentes que son así. Y en la segunda etapa se publicaron La Nochebuena, Los fuereños, El divorcio, Baile y cochino, y se suele anexar una más que es una llamada Los mariditos. De esta manera tenemos las 10 u 11 novelas de la Linterna Mágica, que era una colección que se daba por entregas a manera de folletinaje, es decir, cada semana salían 36 páginas ilustradas y como en una telenovela pues la gente las leía y tenía que estar al pendiente cada semana para ir completando la historia. Hablemos entonces de algunas de las novelas más representativas de la Linterna Mágica. En esta mesa tengo 2 volúmenes, cada uno incluye 2 novelas que son de la primera y la segunda generación de la Linterna Mágica. De la primera generación están Ensalada de pollos y La historia de Chucho el ninfo. Ensalada de pollos, su título suena muy sugestivo, pero en realidad Pollos hace referencia a estos jóvenes galantes pero corrompidos también de la sociedad mexicana, aunque esta historia va mucho más allá. Se enfoca más bien en temas como el bandidaje, la guerra y la prostitución. Así que de alguna manera es una historia de aventuras donde a través de sus personajes pues vamos viendo lo que pasa cuando eres revolucionario o cuando te entregas a los caminos del placer. Además de que sí tiene algunos elementos que se centran en la parte de la comida y quizás por ahí un poco el título. La historia de Chucho el ninfo es una novela que defiende, digamos, la idea de familia, más que nada porque nos habla de un chico que fue mimado, sobreprotegido, siempre perfumadito, bien vestido. Entonces él creció siendo muy arrogante, insensible, no quería ni a su mamá
Y el problema es que creció siendo grande, ya le hablaba a todas las mujeres porque era mujeriego, pero no tanto le gustaba el hecho de aprovecharse de ellas, sino de que se hablara, que la gente hablara de los escándalos y que pues dijeran que él era un todas mías. Pero el problema mayor era que se metía o intentaba meterse con mujeres casadas. Así que a través de esta historia, José Tomás de Cuéllar denunció a esta figura, a estos narcisos horribles que pues estaban en contra de la familia y buscaban destruirlas. Así que previene a las mujeres de la época de que se cuiden de estos narcisos que son Chuchos el Ninfo. Otra novela, esta vez de la segunda generación de La Linterna Mágica, es Baile y Cochino, que es una novela súper cómica que habla sobre el hecho de hacer una fiesta. Así que se habla de la comida, de la forma de pensar de la gente, de que si me invitan invito a otros, que los regalos, que la forma de vestir, etc. Es una historia súper cómica que a mí la verdad me recordó a La Feria de Juan José Arriola, que es una novela a su vez que digamos tiene los mismos elementos pero enfocada a las ferias, no tanto a una fiesta como tal. También está Los Fuereños, de la segunda etapa de La Linterna Mágica, que en lo personal es mi novela favorita de Cuéllar. Es súper cómica y habla de una familia de provincia que llega a la Ciudad de México y entonces pues se topan con pared por toda la diferencia que hay en tecnología, en costumbres, en formas de actuar, en los vicios, en todo. Pero lo que me gusta de esta novela es que si bien todo está en el plano cómico, al final nos damos cuenta que pues esta familia regresa toda pervertida, corrompida, con el hijo metido en los vicios. Se habla mucho de prostitución, del alcohol, de todos los vicios de los jóvenes. Así que es una novela que se presta mucho a reflexionar y que muestra claramente esta idea del Cuéllar de cómo el progreso también nos corrompe. Otros libros de La Linterna Mágica son Las Jamonas, que es una novela que se divide en dos historias, donde en una tenemos a una mujer que se enamora de un hombre arribista y aprovechado, y en la otra tenemos a una mujer casada que se mete en un triángulo amoroso. También está la novela La Nochebuena, que como Baile y Cochino se enfoca en la fiesta, en las costumbres, en esta ocasión en la Navidad. Otros libros de Tomás de Cuéllar fuera de La Linterna Mágica son artículos ligeros sobre asuntos trascendentales, como se hizo el compendio de sus artículos que hizo para revistas y periódicos, y también la novela El comerciante en perlas, que esta curiosamente es una novela que se hizo durante la primera etapa de La Linterna Mágica, pero no apareció ahí, muy probablemente porque no está ambientada en México, es una novela de aventuras. En conclusión, la obra de José Tomás de Cuéllar pues es una obra importante que nos habla de la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX, por lo tanto sus novelas costumbristas son de consulta obligada para todo aquel que investigue o se interese en conocer cómo se vivía en esa época. Es un retrato de las dinámicas de enamoramiento, de la forma de bailar, la comida, las desigualdades sociales, el tipo de escándalos, los avances tecnológicos, todo lo que te puedas imaginar del modo en que vivía la gente en el siglo XIX en México, lo puedes encontrar en la obra de José Tomás de Cuéllar. Y es por eso que de su obra esto opinan los siguientes investigadores y escritores. El crítico y ensayista Antonio Castro Leal dijo: tenía el ojo fino y el pulso fácil para trazar, con rasgos sintéticos pero elocuentes, la galería de personajes masculinos y femeninos más visibles y populares en la vida mexicana de su tiempo. El escritor Mauricio Magdaleno dijo: la obra novelesca de Facundo es una galería mexicana sin igual de hombres y costumbres, de política y de feria, de broma y de angustia, de caricatura y de talla directa. Para terminar, voy a mencionarte algunos libros que puedes consultar para saber más sobre Tomás de Cuéllar y su obra. Comenzando por el libro José Tomás de Cuéllar entre el nacionalismo y la modernidad, por Belém Clark de Lara y Ana Laura Zavala Díaz. También está Facundo en su laberinto, Notas para un ensayo sobre la linterna mágica, una obra de Héctor Pérez Martínez. Y Del Fistol a la Linterna, homenaje a José Tomás de Cuéllar y Manuel Paino en el centenario de su muerte en 1994, coordinado nada más y nada menos que por Margot Glantz. Y con esto hemos terminado la biografía de hoy de José Tomás de Cuéllar. Coméntame qué te pareció, si ya lo conocías, lo habías oído hablar, si te dio flojera o te interesó lo que se compartió en este video. La verdad es que yo creo que es un autor que sí
A nivel de lectura, a lo mejor no es para todos, pero sin duda su contenido es valioso y nos ayuda a acercarnos a toda una época de México, al modo de pensar, al modo de hacer comedia también. Así que es un autor que vale la pena conocerlo. Por último, te invito a que te suscribas acá al canal de YouTube. Tenemos más videos de biografías de autores, entrevistas con autores, reseñas, chismes literarios, entre otros contenidos. También la puedes encontrar como El Mundo de Ayer en TikTok o en Instagram, que realmente esa cuenta ya se convirtió como parte de la tienda de elmundodeayertienda.com. Que si te gustó esta taza del sombrero loco de la fiesta del té de Alicia, también te invito a consultar nuestra página, nuestras redes para ver toda la colección completa de Alicia en el País de las Maravillas, y próximamente estamos por lanzar una nueva colección, todo ambientado en el mundo de los libros. Yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer. Hasta pronto.